A continuación voy a explicar la prueba de hipótesis de TDStudent y prueba normal Z con diferencias de media. Aquí tenemos lo que es la prueba de hipótesis TDStudent con diferencia de medias, en la cual esta es la ecuación. Esta la vamos a utilizar para datos menores a 30, en la cual x1 subbarra y x2 subbarra son las medias muestrales, μ1 y μ2 son las medias poblacionales, n1 y n2 tamaños de las muestras respectivas, s1 y s2 deviación de las muestras, SC la deviación promedio, aquí tenemos la ecuación, GL son los grados de libertad y S en este caso vamos a utilizar la ecuación de la desviación típica, ya que van a haber problemas en la cual aplicamos encuestas, tabulamos esos datos, sacamos promedio y sacamos la desviación estándar de cada uno de los grupos en los que nosotros vamos a estudiar. Esta de que tengo acá va a ser la diferencia porque hay problemas donde me dice que hay diferencia de la media. Si no me indica ningún número es porque vale 0. ¿Ok? Aquí tenemos lo que es el sistema de hipótesis con respecto a las pruebas unilateral izquierda, derecha y bilateral. Y aquí tenemos el significado de cada una de esas medias poblacionales. Recordemos que vamos a tener dos poblaciones. ¿Ok? Aquí tenemos algunos pasos que tenemos que seguir para poder cumplir con los problemas. Aquí tenemos la tabla TDStudent que ya la hemos estudiado con anterioridad, en la cual tenemos los grados de libertad y tenemos el nivel de significancia. Como primer problema, aquí vamos a aplicar lo que es la TDStudent. Tenemos Juan cultiva tomates en dos campos por separado. Cuando los tomates están listos para ser cosechados, le interesa saber si poseen la misma altura, es decir, que no hay diferencia entre ellos. Toma una muestra aleatoria de la planta de cada campo a través de una encuesta y mide sus alturas. Ver tabla. Aquí están las alturas de la planta en el campo A y la altura de las plantas en el campo B. Entonces nos dice, ¿es posible confirmar que las plantas de ambos campos poseen la misma altura con un nivel de significancia del 5%? Ok, para poder resolver este problema, primero tenemos que calcular el promedio de cada una de las plantas de cada campo. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que se hace para sacar el promedio? Sumamos cada una de estas alturas y lo dividimos entre la cantidad, que en este caso es 8, y nos da 1,3. ¿Ok? Aquí vamos a tomar un solo decimal sin hacer aproximación. De igual manera lo hacemos aquí, sumamos, nos da 8,9 y lo dividimos entre 7, me da 1,2. ¿Ok? Ahora, ¿qué ocurre? Ya completamos la tabla. Como segunda parte vamos a calcular la desviación típica, perdón, la desviación estándar en cada una de esas tablas para ver cuánto nos da. Al resolver esos cálculos nos queda de esta forma. Aquí, para poder calcular la desviación típica, yo tengo que saber cuál es la sumatoria de x sub i menos x sub barra al cuadrado. X sub barra es el promedio. Aquí, al sumar cada uno de estos resultados me da 0,2. Ahora, si nosotros vamos a hacer ese cálculo, nos va a quedar de la manera siguiente para cada una de estas tablas para poder calcular desviación estándar para población 1, desviación estándar para la población 2. Perdón, para la muestra 1 y 2 respectivamente. Bien, al aplicar las fórmulas respectivas en cada tabla nos da S1 0,15 y S2 0,07. Bien, ya con las tablas anteriores, ¿verdad? Y los cálculos que hicimos, tenemos las desviaciones estándar de cada muestra, tenemos la cantidad de muestras y sus respectivos promedios. Ahora falta es, en este caso, como me dice que es posible confirmar que las plantas de ambos campos tienen la misma altura, quiere decir que ahí va a ser mi H0 y vamos a crear lo que es el sistema de hipótesis, sacar los datos, buscar el valor del T crítico y aplicar las fórmulas respectivas para calcular cada uno de lo que nos queda. Bien, aquí anotamos cada uno de los datos. ¿Ok? Ya sabemos que es una gráfica bilateral. El X1, que es el promedio 1, es 1,3 y el promedio 2 es 1,2. ¿Ok? Aquí tengo los grados de libertad, es 15. Recuerden que los grados de libertad y el alfa, que es el nivel de significancia, me permite a nosotros saber cuánto vale mi T crítico. Más y menos 2,160. ¿Ok? Aquí tengo menos 2,160 y 2,160. Ahora tenemos que calcular la desviación estándar promedio y la T de la fórmula para ver qué decisión vamos a tomar. Bien, para calcular la desviación estándar promedio aplicamos esta fórmula. Algo que tenemos que hacer es reemplazar todos los valores al mismo tiempo y sacarlo en la calculadora. Es decir, que aquí no vamos a hacer aproximaciones en los cálculos intermedios, sino en el resultado final. Aquí tomamos dos decimales, 0,01.
Aquí reemplazamos los valores de igual manera en la ecuación de t y al final nos queda 19,32. Aquí reemplazamos todo en la calculadora sin hacer cálculos, redondeo de cálculos intermedios. Aquí dejamos dos decimales sin aproximación decimal. Me da 19,32. Como 19,32 cae en la parte de H1, se acepta H1 y en ese caso se dice que si hay diferencias en las alturas de las plantas. ¿Ok? Bien, como podemos observar entonces, fíjense que este problema lo hicimos gracias a una encuesta que realizó la persona, ¿no? De acuerdo al problema, realizó una encuesta y estos fueron los resultados que les arrojó. A partir de esos resultados nosotros tenemos que calcular el promedio. Sacamos esta cuenta de aquí de que es x1 menos x1 a todo elevado al cuadrado para poder nosotros lo podemos aplicar lo que es la fórmula de la desviación estándar, porque esa nosotros lo vamos a utilizar en el problema como tal. Van a haber problemas en la cual esos datos nos los da directamente, pero van a haber otros en la cual tenemos que calcularlo. Lo explico de esta forma porque ustedes para el proyecto final van a tener que hacer este tipo de procedimientos y así conocen cómo poder hacerlo. Bien, continuando con este tipo de explicación de las pruebas estadísticas Z o normal con diferencias de medias muestrales y desviación típicas poblacionales, aquí tenemos la ecuación que vamos a utilizar y lo que significa cada una de sus variables. X1 y X2 con el barra arriba significa que son las medias muestrales, N1 y N2 son los tamaños de la muestra, sigma 1 y sigma 2 son las desviaciones poblacionales y la D es la diferencia entre las poblaciones, que en la mayoría de las veces va a ser igual a 0. Vamos a utilizar la prueba de hipótesis Z cuando es mayor o igual a 30 datos en el tamaño de las muestras y cuando el problema nos da la desviación típica poblacional. Utilizamos la T de student es cuando me da la desviación típica de las medias, más no de la población. Esa es la gran diferencia entre ellos dos. Bien. Como segundo problema tenemos lo siguiente. Se hizo un estudio sobre el número de almuerzos por ejecutivo en dos empresas diferentes. ¿Ok? Para ver, hay que ver la tabla que está en la siguiente diapositiva y eso se obtuvo a través de una encuesta. ¿Ok? Con una desviación estándar de la empresa A de 2,1 y la empresa B 1,8. Determine si no existe una diferencia entre los promedios de ambas empresas en los almuerzos con un nivel de significancia del 5%. ¿Cuáles son los pasos que tenemos que hacer? Primero, calcular la media de cada una de las tablas con respecto a lo que son los almuerzos ejecutivos. Solamente se va a tomar un decimal como aproximación, elaborar el sistema de hipótesis, sacar datos, determinar Z crítico, calcular el valor de Z, tomar decisión y la conclusión. Aquí en esta diapositiva tenemos estos valores de 10, 11, 10, 12 hasta llegar al 13 son las cantidades de almuerzos que tuvieron ciertos ejecutivos en la empresa A y del otro lado tengo la cantidad de almuerzos ejecutivos de la empresa B. Aquí, como pueden observar, sacamos el promedio. ¿Qué hacemos? Sumamos todas estas cantidades. Al dividirlo entre 34 me da 11,5. De igual manera aquí todas estas cantidades las sumamos. Al dividirlo entre 30 me da 8,3. Recuerden que así es que se sacan los promedios. Ahora ya tenemos los promedios y la cantidad de cada uno de esos datos muestrales. Bien, ya como tenemos los valores de las medias de las desviaciones estándar y la cantidad de muestras y sabemos que aquí nos dice el problema que dice que no hay diferencia entre los almuerzos, quiere decir que esa es mi hipótesis nula y la hipótesis alternativa es la negación. Ya sabemos que es bilateral, el Z crítico vale esto, aquí tenemos los valores de los datos que trajimos del problema y aquí tenemos la fórmula de Z. Aquí vamos a proceder a reemplazar, los promedios sería 11,5 menos x2, que es el promedio 2, es 8,3. Aquí tengo raíz cuadrada de sigma 1 al cuadrado, que sería 2,1 al cuadrado, entre n1, que vale 34, más sigma 2 al cuadrado, que es 1,8, entre n2, que vale 30. Este problema aquí, nosotros tenemos que hacerlo directo en la calculadora porque estas son cantidades de muchas operaciones. Entonces, en la calculadora científica lo hacemos directo. El resultado me da 6,56. ¿Ok? Como me da 6,56, cae en esta parte en mi Z. Entonces, vamos a aceptar a mi H1. Entonces, se acepta H1 y quiere decir que sí hay diferencia en la cantidad de almuerzos en las empresas. ¿Ok? Recordemos que vamos a aplicar Z cuando los valores de la muestra son mayores
o iguales a 30, como lo pueden observar aquí son uno es igual a 30 y otro es mayor a 30 porque es 34. Entonces tenemos que estar claro al momento de ver estos problemas cuál es la prueba estadística que vamos a aplicar.